¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Hoy mi idea es hablar de infección urinaria. Este es un tema bastante frecuente, particularmente en la mujer y particularmente en la mujer después de la menopausia, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar un poco de esto de los microbios en la orina. ¿Mm? Eh, bueno, Hablar de los microbios no sería nada, total, los pillamos y los bichos se van para otro lado. Ah, El problema es que con las palabras infección urinaria ya estamos englobando una infección que lastima los riñones, que son esos dos porotos grandes que tenemos en la parte posterior cuando va cambiando de nombre la espalda. Después, las calles que comunican los riñones con la vejiga, que le llamamos uréteres, la vejiga misma, que es difícil que se salve de las infecciones urinarias, le llamamos cistitis, y también el último tubito por donde la orina se gana hacia afuera, que es la uretra. En resumen, infección urinaria habla de una infección que no deja a ninguno de estos órganos en paz. Todos ellos están tocados y reaccionando contra los microbios. Por esa reacción de nuestros anticuerpos puede formarse pus. El pus es el resultado de la lucha entre nuestras defensas y los microbios, que casi siempre son bacterias. Por eso a veces en el análisis de orina que se pide cuando se sospecha una infección urinaria, pueden salir en el sedimento de la orina, puede salir algo espeso si uno la mueve un poquito, si orinó en un recipiente y se levanta una pequeña neblina que puede corresponder al pus de la infección urinaria. ¿Cualquier persona puede hacer una infección urinaria? Miren, cualquier persona, pero es más frecuente en aquellos que están predispuestos, que son más vulnerables, que están más expuestos. Son esas personas como las personas ancianas, las personas diabéticas, las que están haciendo grandes esfuerzos, por ejemplo, personas que trabajan muchas horas, que están fundidas físicamente, que están con estrés, las personas que están malnutridas, ciertos casos de mujeres embarazadas que en el último tramo del embarazo pueden tener una infección urinaria y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque puede ser el aviso de un parto prematuro, o sea, de un parto de pretérmino, le llamamos, ¿no? En los chicos también la infección urinaria puede aparecer por estados del niño que predisponen, por ejemplo, la mala alimentación, la mortificación emocional, algunos chicos, la familia, la escuela, sufren, y también fallas congénitas que pueden hacer el niño o la niña con predisposición para las infecciones urinarias. Y otras veces en los chicos, en las nenas, la razón hay que buscarla en algún error, como es la higiene del ano, de la cola después de defecar, ¿no es cierto?, de hacer caca, que esa higiene hay que hacerla hacia arriba y no al revés, ya que está el peligro de contaminar el meato uretral, que es el agujerito por donde sale la orina, y entonces después los microbios pueden subir por la uretra y armar una infección urinaria. Bueno, lo cierto es que de una manera u otra tenemos microbios en la orina que, dicho sea de paso, no debiésemos tenerlos normalmente o en forma mínima. Esos microbios
mal entretenidos que entran a reproducirse, a multiplicarse, y que hoy tenemos 100, pero mañana, no sé, podemos tener 10.000. ¿Cómo se llaman los microbios de las vías urinarias los más frecuentes? Tienen nombres raros. El más frecuente es la Escherichia coli, pero después puede ser Proteus, puede ser Pseudomonas, puede ser Klebsiella, puede ser Streptococcus fecalis, Estafilococo, Salmonelas. Yo les doy los nombres por si alguna vez ustedes sufrieron y les despertó curiosidad ese nombre, ¿no? Ese nombre raro que tiene el microbio. El que se lleva las maldiciones con más frecuencia es la Escherichia coli, porque 9 de cada 10 veces la que asoma las narices cuando el bioquímico hace el análisis es la Escherichia coli, ¿no es cierto? Cuando hace el análisis de orina, ¿no es cierto? Eh, el, el químico, el bioquímico, si le llegara a quedar alguna duda, el bioquímico hace el cultivo de la orina. El médico pide muchas veces para mayor seguridad el cultivo de la orina. Cultivar la orina, ¿qué es cultivar la orina? Es colocar un poquito de orina en una placa, en un recipiente que parece contener como una gelatina, se le llama placa de Petri, y esa placa esconde distintos antibióticos, ¿no es cierto? Imaginémonos un reloj y que cada número del reloj es una monedita de antibiótico. Bueno, el bioquímico va poniendo una gotita de orina en contacto con cada una de esas moneditas que son antibióticos distintos. Y día a día va observando qué pasa, porque esto dura varios días. Si el antibiótico no le hace ni jota, en ese lugar se verá cómo se desarrollan tranquilamente los microbios. Pero si el antibiótico es útil, o en otras palabras, si los microbios acusan el impacto, allí, en este otro lugar de la placa de gelatina, no se verá crecimiento de los microbios, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ha demostrado que ese antibiótico es útil. ¿eh? Entonces, el bioquímico, cuando hace su informe, colocará la palabra sensible o la letra S. Pero para el grupo de antibióticos que no serían útiles para este caso, el bioquímico agrega la palabra resistente o simplemente la letra R. Las infecciones urinarias. Y quiero dar un ejemplo de cómo puede ser el resultado de un urocultivo o cultivo de la orina. El bioquímico informa en primer lugar el nombre del microbio. Por ejemplo, pone Escherichia coli, ¿no es cierto? Después informa cuántas bacterias calcula él por cada mililitro de orina. Esto es muy poquitito, mililitro de orina. Pero como las bacterias son muy chiquititas, en un mililitro de orina pueden caber más de 100.000 bacterias. Quiere decir que en ese caso, si el bioquímico informa más de 100.000 bacterias por mililitro, a eso le vamos a llamar una bacteriuria significativa. Y es muy probable que el médico recomiende un antibiótico. Pero si el cálculo es menor de 100.000 bacterias, pueden ser 50.000, pueden ser 10.000, entonces en ese caso esa cantidad, aunque parezca mucha, no es significativa y probablemente el médico no crea conveniente recetar un antibiótico. ¿Cuál antibiótico buscará de recetar el médico? Elegirá casi seguro un antibiótico de aquellos que aparecieron
en el cultivo que aparecieron como útiles, como les contaba antes de la pausa, aparecieron útiles para tratar este problema de salud. A veces puede ser el más conocido ciprofloxacina, a veces norfloxacina, a veces una combinación de sulfamidas, cuyo nombre más conocido es Bactrim, etcétera. Después del tratamiento completo, que hay que estimarlo más o menos en una semana o 10 días, el médico deja correr unos días y lo repite. Y en este segundo cultivo de la orina o urocultivo, el resultado debiera ser negativo. De lo contrario, y más todavía si el estado del paciente así lo justifica, el médico puede reforzar el antibiótico. Como ustedes ven, se trata de lograr que los riñones queden libres de todo peligro por su noble función desintoxicadora que no tiene que tener fallas. Estamos conversando entonces sobre la infección urinaria, que les decía que es muy frecuente, que tenemos que tener en cuenta que es tan frecuente que la infección urinaria le sopla la nuca a las infecciones respiratorias. En las dos puntas de la vida están presentes muchas veces. En efecto, las personas ancianas pueden sufrirlas y a veces sin el cortejo de síntomas con los que se presentan en un adulto joven. Van a ver, ¿cuáles son esos síntomas de la infección urinaria? ¿Qué siente? ¿Qué sufre esa persona si tiene infectadas sus vías urinarias? Miren, la fiebre, este síntoma no siempre aparece. Lo mismo que ese estado de decaimiento, de dolores musculares, de agobio, que suele acompañar en otras infecciones. Bueno, acá en las infecciones urinarias no siempre aparece. Pero el síntoma clave que hace pensar en esta infección es el dolor de cintura. Sin embargo, no todo dolor de cintura tiene que ver con los riñones. Hay veces que un dolor de cintura se relaciona con la columna lumbar, con los músculos lumbares, o con órganos abdominales, por ejemplo, en la mujer, útero, ovarios, trompas. Pero hay veces que sí, que el dolor de cintura es por una infección urinaria. Por lo general, este dolor es unilateral, o sea, sobre el costado derecho o sobre el costado izquierdo de la cintura. Puede ser un dolor sordo, un dolor persistente, machacón en ese lugar. Muchas veces el dolor no se queda ahí, sino que se extiende hacia el abdomen. Y el médico confirma el origen del dolor de cintura golpeando con su puño el lugar donde el paciente ubica el dolor. Si se acentúa, si aumenta el dolor con ese golpe seco que el médico da en esa zona, esto hace pensar fuertemente que se trata de una infección urinaria. Así que tenemos una persona con decaimiento o no, con algo de fiebre o no, con dolor de cintura que puede quedarse ahí o extenderse. A estos síntomas más o menos comunes, pero que ya van haciendo enfilar el diagnóstico de infección urinaria, acá tenemos que agregar una pandilla de síntomas en los que la orina o el hecho de orinar ponen su sello. Veamos algunos. Puede ocurrir que el paciente orine más de la cuenta. Puede ocurrir que no sea la cantidad que orina lo que le llame la atención, pero sí la cantidad de veces. O sea, va muchas veces a orinar. A lo mejor en una hora va 3 o 4 veces.
o se levanta a orinar en la noche, siempre que esto sea nuevo y no algo que esa persona viene haciendo hace mucho tiempo, por otras razones. También puede ocurrir que el paciente que tiene infección urinaria orine y quede con ganas de seguir orinando. Una sensación de que falta un poquito, de que queda como con ganas de seguir, pero por más que se esfuerza, no logra mucho más. Eso los médicos le llamamos tenesmo, ese nombre le ponemos. Bueno, ustedes pueden imaginarse ya lo molesto que resultan estos síntomas. Pero otras veces, más que molestias, el paciente sufre dolor franco al orinar o ardor en el momento en que va bajando la orina. Si es un niño, a veces un niño de pañales, la criatura hace como un gesto de dolor que se refleja en la carita y puede ponerse a llorar en ese momento. Los pediatras preguntan este dato a la mamá y si la mamá es buena observadora, podrá responder. Tenemos entonces la infección urinaria declarada y con este puñado de síntomas que les expliqué recién, el médico solicitará los estudios de orina que confirmen y dará, si lo considera conveniente, un antibiótico. Los médicos homeópatas, como es mi caso, nosotros tenemos, muchas veces damos un antibiótico si hace falta, pero toda la sintomatología nosotros la estudiamos de una manera distinta y solemos dar glóbulos medicinales para atender el caso de la infección urinaria presente. Siempre vamos a hacer recomendaciones de tomar mucho líquido porque hay que orinar mucho, aunque cada vez que orine haya molestias o dolor, bueno, pero lo que pasa es que al orinar abundantemente es la mejor manera de sacarse de encima a los microbios, ¿no es cierto? Una manera sana, barata y natural. Y además, si el médico es simpatizante de las plantas medicinales, podrá recomendar cola de caballo o barba de choclo, o pezuña de vaca, ortiga. Son fantásticas plantas medicinales que calman los síntomas de la infección urinaria y ayudan a eliminar los microbios. Algo más para ir redondeando. Si la persona tiene infecciones urinarias a repetición, quiere decir seguidas, frecuentes, tal vez 3 por año, esa persona, niño, adulto, anciano, debe ser estudiado profundamente para saber el por qué. ¿Están completamente libres las vías urinarias? ¿No tendrá arenillas o cálculos, piedras, que entorpecen el libre bajar de la orina y que terminan haciéndole el caldo gordo a los microbios? ¿Cómo está el intestino de esa persona? Esto porque tanto las personas constipadas como las que presentan antiguas diarreas favorecen la multiplicación, especialmente de la Escherichia coli en el intestino, y ya sabemos que esta bacteria hace turismo y puede pasar de intestino a vías urinarias. En el hombre, si las infecciones urinarias son seguidas, hay que descartar que no haya un problema de próstata, porque la próstata inflamada hace de tapón a la salida libre de la orina y eso muchas veces favorece la crianza de microbios. Siempre descartar, por último, que la persona no sea diabética o que no tenga alguna enfermedad antigua, crónica, que lo va desgastando y predisponiendo a las infecciones urinarias. Bueno,
Espero que esto haya servido, espero que lo explico de la manera más sencilla que puedo, porque el deseo es que todos y todas aprendamos hablando con términos fáciles de comprender y si lo habláramos con los nombres que nosotros le ponemos los médicos a las cosas, no sería tan sencillo para poder saber más sobre una enfermedad a la que tenemos que estar permanentemente atentos porque puede aparecer en cualquier momento, particularmente, ya digo, después de la mitad de la vida. Ha sido un gran gusto que nos encontremos de nuevo cantándole retruco a las enfermedades eh, con este nombre que le hemos puesto a la columna, saludándonos, ¿no es cierto? Hasta el próximo